Bienvenidos a Voices of Inclusion, experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés. Un podcast que surge como parte de un ejercicio de investigación sobre las vivencias, las voces y los desafíos que enfrentan docentes y estudiantes en su camino hacia una educación más inclusiva. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Voices of Inclusion, experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés, un espacio donde exploraremos la inclusión en las aulas de inglés. Soy Estefania Osorio Ramírez, docente e investigadora, y este es un podcast que nace de mi experiencia en la maestría en didáctica del inglés de la Universidad Surcolombiana y de mi deseo constante de mejorar, adaptar y flexibilizar mis prácticas docentes. Hoy quiero compartir con ustedes algunas experiencias fascinantes que pude identificar con respecto a algunas prácticas inclusivas en las aulas de inglés en secundaria en algunos colegios de Neiva. En este episodio de nuestro podcast Voices of Inclusion, experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés, estamos hablando de las prácticas inclusivas en las aulas de inglés de secundaria en Neiva. Queremos saber qué son y cómo se manifiestan. Voices of Inclusion. Experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés. Para ello contamos con una invitada especial, quien es docente graduada de la Universidad Surcolombiana y ha tenido experiencia enseñando a estudiantes neurodivergentes. Su nombre es Valentina Rodríguez. Bienvenida, Valentina. Estamos felices de tenerte en nuestro podcast el día de hoy. Hola, Stephanie. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante. Bienvenida, muchas gracias a ti. Bueno, les contextualizo un poco de cómo surge este interés por la educación inclusiva en mi caso. Yo hace muchos años estuve dictando unos cursos de inglés en algunos municipios del Huila y en Algeciras, Huila, tuve la oportunidad de tener una estudiante invidente, quien era muy buena y muy pila con el idioma. Ella lógicamente tenía su libro en braille y participaba mucho, pero yo no tenía las herramientas necesarias para dirigir la clase, teniendo en cuenta, digamos, su condición física. Entonces estaba como en este constante ejercicio de preguntarme, bueno, y cuando yo tenga otros estudiantes así, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a enseñar un segundo idioma? Entonces inicié con la búsqueda de esa respuesta. Al día de hoy me encuentro haciendo mi tesis y es a través de esta investigación y de los participantes de la misma, como Valentina, que he podido adentrarme un poco más en este tema. Bueno, es así como pude identificar nuevamente qué son y cómo se manifiestan las prácticas inclusivas de 3 profesores de inglés en secundaria, tanto en contextos privados como en el contexto público. Pero antes de ir allí, ¿cómo sucede en tu caso, Valentina? ¿Cómo te das cuenta de estas necesidades en la educación? Bueno, Stephanie, cuando tú empiezas a dar una clase, pues uno como maestro siempre espera que todos los estudiantes participen, te respondan a la primera, te levanten la mano, pero a veces no sucede así. A veces ves a los estudiantes que le temen al idioma incluso. Entonces allí tú piensas, hey, aquí tengo que hacer algo, hay una necesidad, y en mi caso yo soy una docente que no me permito avanzar en el currículo si veo que algún estudiante no está cumpliendo con los objetivos que yo misma me he planeado como profesora y los que yo quiero que ellos como estudiantes cumplan. Perfecto, Valen. En ese sentido, empezaste de pronto a incursionar un poquito más en ese mundo de la inclusión. Sí, así es. Ya autónomamente empecé a buscar sobre la inclusión, sobre cómo podría yo aplicar estrategias a estos estudiantes que yo percibía que tenían ciertas dificultades para con el idioma. Y de allí empecé a implementar, y gracias a la experiencia con estos chicos es que he podido cambiar mis estrategias
¿sí? Y también replantearme ciertas estrategias que solía hacer cuando inicié como docente. Ok, bueno, cuando nosotros hablamos de inclusión, podemos tener varios referentes según la historia. Sin embargo, según el Ministerio de Educación en Colombia, inclusión en el ámbito educativo se refiere a la transformación del sistema educativo para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a una educación de calidad, que ésta sea lógicamente equitativa y pertinente. Entonces, como tú lo mencionabas anteriormente, esto va a implicar de pronto hacer ciertas modificaciones o eliminar barreras que pues al mismo tiempo nos ayudan a ofrecer apoyos adecuados y, como tú lo mencionabas también, adaptar nuestras estrategias pedagógicas para atender las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad. O bueno, en lo personal, yo prefiero llamarlos como estudiantes neurodivergentes. Entonces, hemos mencionado que los docentes implementan prácticas inclusivas en sus clases de inglés, pero ¿qué significa realmente práctica? Valentina, ¿cómo lo describirías desde tu experiencia? ¿Qué significa realmente práctica? Bueno, Stephanie, para mí práctica son todas aquellas estrategias, todas esas actividades que yo como docente imparto en el aula. ¿Para qué? Para ver que ellos hayan aprendido algo al final de la clase. Y además esa interacción entre la docente y los estudiantes, entre ellos mismos, es lo que se convierte al fin de cuentas en una práctica pedagógica. Y dentro de ello pues está el proceso de reflexión que uno como docente hace al final de una clase o cuando ya ha terminado el periodo. Las cosas positivas, las cosas negativas hacen parte de una práctica. En el caso de nosotros como docentes sería una práctica pedagógica. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora sí quisiéramos hacer la transición de pronto de lo que es una práctica pedagógica a lo que vendría siendo una práctica inclusiva en los docentes. Yo creo que podríamos definir práctica como una acción concreta y planificada que un docente lleva a cabo para obviamente facilitar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, no únicamente de los estudiantes neurodivergentes o los estudiantes neurotípicos. Y bueno, como lo mencionamos anteriormente, en el contexto de la educación inclusiva, estas prácticas están orientadas nuevamente a eliminar barreras, a adaptar estrategias pedagógicas y a generar un ambiente en donde cada estudiante pueda desarrollarse plenamente según sus necesidades y capacidades. Para hacerlo mucho más fácil, si habláramos de un ejemplo, cuando un docente adapta sus materiales, por ejemplo, de una lectura, para que sean accesibles a un estudiante con necesidades específicas, está implementando una práctica inclusiva. Entonces, si yo tengo un estudiante que de pronto es invidente, el hecho de que yo gestione que su material de lectura sea en braille va a hacer que el conocimiento sea accesible para este estudiante, ¿sí? O digamos, si no tuviéramos el caso de una persona invidente, pero de pronto una persona con pérdida parcial de la vista, entonces yo como docente puedo de pronto hacer que la letra sea mucho más grande o añadir imágenes para que de nuevo el estudiante tenga acceso a este conocimiento. Y entonces así podríamos definir que estas vienen siendo prácticas inclusivas. Pero bueno, ¿cómo fue que yo identifiqué estas prácticas inclusivas? Fue a través del proceso de recolección de datos de la tesis que yo te contaba, con herramientas como observaciones, cuestionarios y entrevistas de las que tú participaste. Y bueno, por ejemplo, en una de las prácticas que observé y que en mi opinión debería ser la base de cualquier aula, es conocer a nuestros estudiantes. Esa va a ser para mí una de las primeras prácticas inclusivas y de las más relevantes. Entonces, bueno, esto aplica para todos, pero en el caso de los estudiantes neurodivergentes, ¿por qué es tan importante? Porque cuando nosotros identificamos sus habilidades y fortalezas, tenemos una mejor guía para saber cómo trabajar con ellos, que era lo que tú también mencionabas al inicio. Entonces no se trata solo de reconocer sus necesidades, sino de descubrir qué les gusta, qué disfrutan, en qué se destacan, es súper importante, y con esto pues los objetivos de aprendizaje se van a adaptar a ellos, que también tú lo mencionabas desde tu experiencia. Pero bueno, Valentina, ¿cómo crees que podemos conocer mejor a nuestros estudiantes desde el inicio del año escolar?
¿Tienes tú alguna estrategia que te haya funcionado bien para observar estas características y adaptar la enseñanza en tu clase? Stephanie, tú mencionabas algo sobre descubrir qué le gustaban a los estudiantes, cómo ellos disfrutaban estar en una clase. Pues precisamente a mí me gusta hacer lo que llamamos en nuestra pedagogía los icebreakers, que son las actividades rompehielos. ¿Para qué? Primero para conocer los gustos de los estudiantes, saber qué tanto se comunican, saber qué barreras tiene frente al idioma, como a una primera vista. Es como realizar una primera lectura de mis estudiantes por medio de los icebreakers. Eso ya lo veo como algo más cualitativo, porque no me permite darles una nota de primera, sino irlos conociendo, saber qué tendencias siguen, qué les gusta, qué deportes, para así mismo empezar a adaptar las clases, porque siempre he sido partícipe de que los chicos aprenden mejor cuando están en un contexto conocido, un contexto que no está fuera de su realidad, sino que se pueden sentir cómodos a la hora de expresarse. Y ya después, como algo más formal, algo que sí nos piden en las instituciones educativas o en el caso donde yo he estado trabajando, son las evaluaciones cuantitativas, evaluaciones diagnósticas, para mirar en qué nivel están los estudiantes, en el caso del inglés, de acuerdo a los estándares que los profes conocemos del marco común europeo, en qué nivel se encuentra, para así mismo empezar a trabajar desde el inicio con estos estudiantes. Entonces, independientemente de que los estudiantes sean neurodivergentes, también tenemos todo tipo de estudiantes que aprenden, tienen diferentes formas de aprender, diferentes ritmos. Entonces eso también me permite para hacer como un mapeo de todas las clases. Súper interesante. Y bueno, yo creo que algo de lo que mencionaste me permite hacer un enlace con la siguiente práctica inclusiva, que es a partir de esta caracterización nosotros podemos crear o digamos implementar una evaluación justa dentro de la clase. Porque si bien tú lo mencionabas, yo quiero saber qué le gusta a mi estudiante, pues a partir de lo que le gusta, tú también puedes tomar eso como base para precisamente evaluarlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una evaluación justa, va a significar que vamos a poder ofrecer a nuestros estudiantes oportunidades equitativas para demostrar lo que han aprendido. Esto a través del uso de diferentes estrategias o instrumentos de evaluación que se adapten lógicamente a su preparación, que es lo que tú puedes evaluar de pronto, como mencionabas antes, a ver qué nivel de inglés tiene mi estudiante, ¿sí? Entonces, basado en su preparación, en su contexto, que también lo mencionaste, y pues también en su forma de procesar la información. Valentina, tú que has trabajado en diferentes contextos educativos, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras evaluaciones sean realmente inclusivas? ¿Has encontrado estrategias que funcionen mejor para adaptar la evaluación en las necesidades de todos los estudiantes? Realmente a mí me gusta realizar diferentes actividades que permitan evaluar a los estudiantes, y no hablamos necesariamente de una prueba escrita, también hablamos de pruebas en las que pueda yo aprovechar las diferentes características de los estudiantes. Entonces tú puedes encontrar el estudiante que es muy visual, el estudiante que le gusta utilizar su cuerpo para expresarse, entonces el llamado la kinestésica, el estudiante que es más gramatical, que es más juicioso, más estructural. Entonces trato de englobar esas características en diferentes actividades en el aula, por lo menos por exposiciones, por escritos, diseños de un póster, grabación de un video, porque yo soy muy consciente de que no todos los estudiantes aprenden de una manera igual como nos han hecho crecer en la educación, porque existen estándares generales cuando tenemos que darnos cuenta del contexto de los estudiantes. Entonces yo lo llamo como un issue o un problema que tenemos nosotros los docentes, y es que al tratar de cumplir unos estándares, pues fallamos en que globalizamos esa enseñanza y no nos permitimos conocer a los estudiantes de acuerdo a su ritmo, y más que todo en el inglés, porque un idioma se aprende de maneras distintas, ¿sí? Entonces eso es lo que yo
hago, yo soy muy consciente de ello, pero como te digo, también hay ciertas cosas que por ley tú tienes que cumplir, entonces vienen las limitaciones como docente. Y bueno, antes de adentrarnos un poquito de pronto en esos posibles issues que podamos tener, siento que cuando mencionas el aspecto de saber que mi estudiante es más visual o es kinestésico y demás, yo puedo llegar a conectar eso con la teoría de los estilos de aprendizaje, que fue una de las prácticas inclusivas que también evidencié en los profesores, pero que también está conectada con la instrucción diferenciada. Entonces, no sé si alguna vez tú has escuchado este método de enseñanza, Valentina. Instrucción diferenciada, no he escuchado sobre ello. Bueno, pues te cuento. La instrucción diferenciada tiene 3 dimensiones que se utilizan basadas en el nivel de preparación e intereses de los estudiantes. Por eso te cuento que está conectado con lo que mencionaste. Entonces, ¿qué vamos a diferenciar? ¿El qué? Es decir, el contenido. Vamos a poder diferenciar o modificar el cómo, que es el proceso. Es decir, esos cambios en la manera en la que los estudiantes adquieren la información o la aprenden. Y finalmente vamos a diferenciar o modificar el producto, es decir, la forma en la que los estudiantes demuestran sus conocimientos. Y mira que eso también está relacionado precisamente con lo que hablábamos anteriormente de la evaluación justa, esta última dimensión. Bueno, y todas estas dimensiones o componentes de la instrucción diferenciada fueron observados en los profesores del estudio de investigación, del cual pues ya hemos mencionado anteriormente, así como las prácticas inclusivas que ellos utilizan en sus aulas de inglés. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la diferenciación a través de contenido, Valentina, yo te cuento, y a la audiencia también, que se observó que un profesor adaptó el nivel de complejidad del material para un estudiante neurodivergente. Lo hizo, realizando las modificaciones necesarias en cada periodo para ajustar el contenido a su nivel de preparación. Por lo menos, si en general el salón de clases trabaja a un nivel intermedio de inglés, pero digamos hay algunos estudiantes que presentan algunas habilidades diferentes, estudiantes neurodivergentes, que puede que o tengan alguna limitación en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Que afecte su proceso de aprendizaje, pues lo que puede hacer el profesor es que puede adecuar el material de nivel intermedio a un nivel más básico, y con esto va a permitir que estos alumnos neurodivergentes, o si de pronto se presenta también alguna dificultad de aprendizaje en los estudiantes neurotípicos, que de pronto no estén diagnosticados directamente, pues ellos avancen según sus capacidades. Cuando hablamos entonces en cuanto a la diferenciación de proceso, Valentina, en una de las observaciones que yo hice con otro de los participantes, se notó que, esta profesora, ella tenía un salón de clases más bien extenso, eran un total de 36 estudiantes, era una escuela pública, y ella lo que hacía era que ella adaptaba la forma de instrucción para un alumno neurodivergente que tenía en su aula de inglés. Entonces, mientras que la mayoría de las indicaciones se daban en inglés, con algunas traducciones al español, para este estudiante neurodivergente se ofrecían instrucciones en español plenamente para asegurar, pues lógicamente, su comprensión, ¿no? La comprensión de las instrucciones que la profe le estaba dando. Además, cuando el grupo, por ejemplo, ellos estaban trabajando en unas rutinas diarias, entonces mientras que el grupo se preparaba para presentar su rutina diaria, el alumno neurodivergente lo que estaba haciendo era que estaba asignando los tiempos a sus rutinas, ¿sí? Entonces, era básicamente esa la actividad, mientras que los demás compañeros estaban presentando su rutina diaria o preparándose ya para presentarla plenamente, sabes, me levanto a tales horas, toda su rutina diaria, el estudiante pues estaba trabajando, pero en un proceso, digamos, no al mismo ritmo que de los compañeros, sino que estaba asignando tiempos únicamente a esas rutinas, ¿sí? Y pues esto tiene que ver con su nivel de preparación. ¿Qué quiere decir? Pues de esta manera, la docente de la que yo estoy hablando modificó tanto el lenguaje como la complejidad de la tarea, garantizando que el estudiante pudiese igual participar de manera significativa, porque igual iba a llegar el momento en el que él terminara ese proceso y pudiera presentar
rutina, como los demás compañeros. Y finalmente, Valentina, en cuanto a la diferenciación a través del producto final, o esa también le llaman evidencia de aprendizaje, uno de los profesores que observé ajustó una tarea escrita que consistía en generar una conversación tipo chats. Y entonces, mientras que para el resto de los estudiantes se requería la elaboración de un texto con cohesión y coherencia, para un estudiante que tenía PIAR en su salón, pues él básicamente simplificó esas expectativas a nivel académico, ¿sí? Entonces, a este estudiante se le permitió producir oraciones más sencillas y menos estructuradas, evitando que el texto se volviera excesivamente extenso y difícil de manejar. Pero ojo, porque cuando yo digo simplificar las expectativas, no quiero decir que las reduzcamos al 100%, sino que las vamos a ajustar al nivel de complejidad que el estudiante pueda demostrar, para que el estudiante pueda demostrar su aprendizaje de una manera más accesible. Entonces, como te contaba, pues estas son las dimensiones: contenido, proceso y producto. Y a través de esta metodología de enseñanza podemos nosotros, generar ese espacio más inclusivo y equitativo para nuestros estudiantes. Entonces, basado en eso, no sé si de pronto desde tu experiencia tú crees que has aplicado la instrucción diferenciada en tus clases. Y bueno, aparte de eso, ya volviendo a algo que mencionaste anteriormente, ¿cuáles crees que son los mayores retos y beneficios para adaptarla en la enseñanza del inglés? Stephanie, pues realmente me sorprendo porque ese concepto no lo había escuchado directamente, pero sí lo he aplicado en mis clases, sí lo he aplicado porque yo he adaptado bastante los materiales, los exámenes, las clases, lo que tú decías de la complejidad de las actividades, lo he hecho, pero no sabía que ya existía o que estaba fundamentado. A veces dentro de esas prácticas de las que hemos estado hablando, realizamos prácticas inclusivas que no le colocamos un nombre, pero las estamos haciendo y eso es lo bonito de la docencia. Entonces, dentro de lo que me cuentas, asocio muchas actividades que yo también como docente he hecho, como instrucción diferenciada, que voy a empezar a utilizar ese término ahora en mi cotidianidad, es el revisar las evaluaciones que aplico para los estudiantes y tener en cuenta primero los desempeños, teniendo en cuenta la capacidad de mi estudiante o de mis estudiantes, porque a veces en un aula pueden haber muchos estudiantes neurodivergentes o con necesidades educativas, y con base a eso empezar a trabajar. Entonces utilizar más imágenes, porque he tenido chicos y chicas que son más visuales, o reducir el número de puntos en una evaluación teniendo en cuenta el tiempo, porque a veces ellos no pueden desarrollar en un tiempo específico como lo harían los demás estudiantes. Entonces tengo en cuenta el número de ejercicios a la hora de revisarle un speaking o una exposición, tener en cuenta unos criterios diferentes, ¿sí? Y ya eso va ligado con los retos. ¿Por qué? Porque todo eso que yo te estoy diciendo requiere tiempo del docente, no solamente cuando está en el trabajo, sino tiempo en casa, tiempo para buscar en internet esas imágenes que te estoy hablando, buscar actividades para poder incluir a estos estudiantes en las clases. Entonces, ahí yo veo ese reto que tenemos los docentes a la hora de hacer un aula inclusiva. Pero pues es un reto bonito que al final siempre lo he visto como algo reconfortante, ver que mi estudiante, que al principio tenía dificultades, está mostrando su proceso, su avance. Como también hay estudiantes que terminan rápido todo, entonces llevar actividades extras para esos estudiantes para que estén en el aula trabajando y no vayamos a tener indisciplina porque ya no tienen nada que hacer. Entonces todo eso, la conclusión es más trabajo para el docente, más tiempo, ¿sí? que lo que realmente
se utilizaría en una clase sí requiere bastante tiempo. Y que pues si uno es muy autónomo y uno tiene la vocación, pues lo hace por recibir esas buenas expectativas que uno espera. Pero pues puede que un docente no destine su tiempo para hacer esos ajustes, y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, unos sí, otros no, ¿cómo hacemos ahí? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eso nos permitiría hacer otro episodio, este tema de todo el trabajo que hay detrás de la docencia, ¿no? La planeación, y de que tengo ese deseo de cumplir con mi trabajo, pero más allá de eso, de profundizar con respecto a los estudiantes que tienen necesidades inclusivas. Y como tú lo mencionaste, definitivamente la inversión en el tiempo es bastante, pero bueno, creo que definitivamente eso va a necesitar otro episodio, porque hay mucho por complementar allí. Y de todas maneras estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que quien tiene la vocación, a pesar de que tenga claro que requiere tiempo esa planeación, ¿cierto?, igual lo hace con todo el gusto del mundo. Bueno, por otro lado, yo te cuento, Valentina, que y a la audiencia también, se evidenció que los profesores, ellos, digamos, complementan o se apalancan de la instrucción diferenciada con otras teorías, como son la taxonomía de Bloom, que no sé si ustedes recuerden, fue desarrollada por el psicólogo educativo Benjamin Bloom en 1956. También otra de las teorías fue la zona de desarrollo proximal por Vygotsky, y la fórmula del I+1, no sé si la recuerden, que es de Stephen Krashen en su hipótesis del input dentro de la teoría de la adquisición de las segundas lenguas. Pero bueno, yo creo que esta sí tenemos un poquito más de conocimiento. Sin embargo, quiero adentrarme especialmente en la teoría de los estilos de aprendizaje, que fue otra de las prácticas inclusivas identificadas en las aulas de inglés. Y yo te quiero compartir a ti y a la audiencia un ejemplo interesante, que fue el de una profesora que diseñó una actividad en la que los estudiantes coloreaban números para reforzar su aprendizaje. Entonces, en el caso del estudiante neurodivergente en este salón de clases, digamos que esta estrategia fue clave, porque, bueno, el mismo estudiante le expresó a la profesora que él disfrutaba de este tipo de ejercicios. Entonces, digamos que al asociar los números con los colores, la profesora combinó un enfoque visual y kinestésico, ¿cierto? Y lógicamente esto no solo facilitó la comprensión del estudiante, sino que también aumentó su motivación en la clase. Por otro lado, les cuento el caso de un segundo docente, que él pues enfatiza básicamente la importancia de usar recursos visuales en sus explicaciones para ayudar a su estudiante neurodivergente a comprender mejor los conceptos. Entonces, lo que él hace, al igual que tú mencionabas hace un rato, es que él se apoya en imágenes y demostraciones claras, y de esta forma nuevamente logró que el estudiante pudiese procesar la información con mayor facilidad. Valentina, yo recuerdo que una de las estrategias que usas en la clase está relacionada con el aprendizaje kinestésico, que fue una de las que observé. ¿Podrías contarnos cómo la has implementado y qué aprendizaje significativo has visto en tus estudiantes? Claro, Stephanie. Yo me acuerdo de una clase que fue una pista de carreras. Yo les dije a los chicos, en ese tiempo estaba el boom del desafío. ¿Has escuchado el desafío? Los chicos lo ven y a ellos les gusta mucho como el movimiento. Uno de mis estudiantes neurodivergentes, pues le gusta mucho el deporte, le gusta todo lo que esté relacionado con el movimiento corporal. Y yo dije, ¿por qué no llevarles una actividad para que ellos aprendan los verbos de movimiento por medio de un desafío pues que no es como nos lo presentan en la televisión, pero sí adaptado al contexto escolar? Y en este caso yo hice algo invertido, es decir, yo pensé primero en él
y luego sí pensé en el resto de los estudiantes. Pero no quiere decir que ahí tenía como preferencia, sino que vi algo como global. Yo dije, a ellos les gusta este cuento del desafío, a ellos les gusta el movimiento, ¿por qué no llevar esta actividad? Entonces yo adapté en la cancha de la institución una pista de obstáculos en los que ellos hacían relevos, movían llantas, insertaban aros, se deslizaban por diferentes túneles que había en la institución, y los puse por equipos. Entonces tenían que ir por una bandera y ahí mismo les estaba enseñando los verbos. Cada vez que ellos estaban yendo por una pista específica, ellos encontraban un verbo. Entonces ya cuando empezamos a hablar de esto, ellos se acordaban que esa acción que habían hecho, por lo menos como pull and push, ellos se acordaban cómo era porque la hicieron. Fue un aprendizaje más vivencial, más significativo. Pero entonces te cuento que en esta vez lo pensé así, lo pensé primero en mi estudiante neurodivergente, porque le gusta mucho el deporte y porque a la mayoría de los chicos le gustaba este programa del desafío. Entonces siento que ellos recuerdan mucho esa clase, porque luego de otras clases ellos me decían, profe, ¿cuándo vas a volver a hacer una actividad así? Entonces me di cuenta que fue más fructífera porque contaban más, asociaron más rápido los verbos, y ya los ejercicios que eran en clase, como en el aula de clase, lo disfrutaron más porque tuvieron una experiencia significativa, que está muy relacionado con las actividades que tú me describías de los profes que también observaste. Entonces allí los chicos están participando de la clase. Súper, y dentro de lo que mencionas, por cómo lo contaste y como yo lo pude evidenciar, también se ve que los estudiantes están motivados, ¿no? Y yo creo que a ti te pasó también como estudiante y me pasó a mí, no sé si a nuestros queridos oyentes, pero cuando uno aprende a través de la diversión, creo que eso es lo que lo hace significativo o precisamente lo que nos conecta con la vida real, ¿cierto? Bueno, así como lo escuchan mis queridos oyentes de Voices of Inclusion, experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés, este tipo de estrategias que hemos compartido hoy con Valentina permiten que los estudiantes neurodivergentes aprendan de manera más efectiva y significativa al adaptar la enseñanza a sus formas preferidas de, absorber, obtener, aprender la información, garantizando así una educación más equitativa y accesible. Voices of Inclusion. Experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés. Ya estamos llegando al final de este podcast, pero antes de terminar este episodio hay otro aspecto clave que no podemos dejar de mencionar, que tiene que ver con los ajustes razonables. Entonces, como docentes, nosotros tenemos la responsabilidad de implementar estas adaptaciones en el aula para garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. En el decreto 1421 del 2017, los ajustes razonables están o se definen como aquellas modificaciones, estrategias o apoyos que se diseñan según las necesidades específicas de cada estudiante, incluso cuando ya se ha aplicado el diseño universal del aprendizaje, diseño universal del aprendizaje, que es el DUA, que creo que tú comentabas algo también relacionado a eso. Piensas primero en tu estudiante neurodivergente y que pues además lo que le vas a enseñar a él sirve para el resto de los estudiantes, ¿no? Entonces no se trata solo de hacer cambios generales en la enseñanza, sino de, como lo dije anteriormente, ajustar lo que sea necesario para que cada estudiante pueda participar plenamente y desarrollar su aprendizaje con mayor autonomía. Valentina, en tu experiencia, ¿cómo has aplicado los ajustes razonables en el aula? Por ejemplo, ¿qué tipo de estrategias te han funcionado para asegurarte de que todos tus estudiantes, independientemente de sus diferencias, puedan aprender y participar activamente? Bueno, los ajustes razonables, pues los docentes
hemos estado muy cercanos a estos conceptos porque se ha empezado a implementar desde el Ministerio de Educación y ya es algo que se debe hacer en la educación. Y para ello hay diferentes tipos de ajustes curriculares, físicos, estratégicos, académicos, de contexto. Entonces, como ya lo había mencionado en preguntas anteriores, me ha gustado modificar algunos exámenes teniendo en cuenta el nivel de los chicos curricularmente. O sea, ese es el mismo tema que están viendo todos, pero a este chico le voy a evaluar es lo que él puede hacer y siempre trato de llevarlo un poco más allá. Siempre trato de llevarlo un poco más allá de lo que ya sabe. En el aspecto físico, ajustes no solamente estructurales, sino también en el hecho de que ubicar a un estudiante estratégicamente al lado de un estudiante que le puede apoyar también me ha servido bastante en la parte física. Y en general, pues lo que hemos compartido con los otros compañeros allí mismos nos vamos ayudando. Quizás eso nos ayuda bastante, el compartir con otros docentes, todo ese tipo de cosas que nos podemos enfrentar en el aula, nos ha permitido hacer algunos ajustes. También están el tener una buena relación con las familias de esos estudiantes para saber cuál es su contexto, no llegar como a chocar con los estudiantes, sino más bien conocer también desde casa cómo están trabajando y que en casa nos apoyen, porque no es solamente hacer un ajuste en el aula, sino también que los ajustes sean apoyados de casa y también los hagan desde casa, desde métodos de estudio, desde material de apoyo que ya hemos requerido los docentes. Entonces, todos estos ajustes se tienen que ver, sin embargo, pues para cada estudiante, si de acuerdo al PIAR, pues debe ser ajustado de manera diferente. Perfecto, Valentina. Gracias por mencionar el aspecto del PIAR. Precisamente creo que es una de las razones por las cuales nosotros como docentes conocemos estos ajustes razonables y esperaría yo que todos estemos trabajando en pro a aplicarlos. Sobre el aspecto del PIAR, vamos a tener un episodio especial para abordar este tema, así que si desean profundizar un poco más, los invito a escuchar el capítulo 3 de este podcast, Voices of Inclusion, Experiencias de Inclusión en la Enseñanza del Inglés. No se lo pierdan. Pero bueno, antes de llegar al capítulo 3, les cuento que en el estudio de investigación realizado también se identificó que todas estas prácticas que hemos compartido hoy con Valentina y que de pronto pude yo identificar a través de mi proceso de investigación nuevamente, estas prácticas inclusivas tienen sus propios orígenes. Sin embargo, no todas estas prácticas se originan precisamente de este contexto académico del cual estos profesores se graduaron. Entonces, basado en esta construcción del camino hacia la inclusión, digamos que también han surgido unos retos o tensiones que nosotros estaremos abordando en un siguiente episodio. Ese va a ser nuestro episodio número 2 de nuestro podcast Voices of Inclusion, Experiencias de Inclusión en la Enseñanza del Inglés. Finalmente, quiero agradecerles por escucharnos en este episodio de hoy, en el cual estuvimos hablando de las prácticas inclusivas que llevan a cabo los profesores de inglés en secundaria en algunas instituciones públicas y privadas de Neiva. ¿A cuáles prácticas inclusivas me refiero? Bueno, conocer a nuestros estudiantes, que es este proceso de caracterización que nos compartió Valentina y del cual estuvimos mencionando en el podcast, implementar una evaluación justa, respaldarnos como docentes con el uso de los métodos de enseñanza o teorías o estrategias como la instrucción diferenciada, la taxonomía de Bloom, la zona de desarrollo proximal, la fórmula del I+1, que se refiere a la hipótesis del input comprensible, los estilos de aprendizaje y finalmente los ajustes razonables. Y bueno, y también gracias a ti, Valentina, por haber aceptado esta invitación. ¿Te gustaría compartirnos tus redes sociales para seguirte o contactarte?
Sí, claro, me pueden contactar ahí en mis redes sociales. Claro que sí, igual las estaremos compartiendo en la descripción de este podcast por si desean indagar un poquito más en ellas. Y bueno, no sé si quieres compartirnos algo más para despedirnos, Valentina. Bueno, Stephanie, nuevamente muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se promuevan estos espacios para reflexionar sobre nuestra práctica docente y más aún las prácticas inclusivas. Este es un espacio como la novela que uno veía, lo que callamos las mujeres, en este caso sería lo que callamos los docentes, y pues estaré pendiente del episodio número 2 en el que se van a abordar los retos que tú mencionabas, porque es muy interesante este tema, apoyarnos entre docentes también y escucharnos para pensar, yo también he vivido esto, yo también he pasado por eso, puedo hacer esto, porque hay muchos conceptos que me llevo de hoy, de este podcast. Muchísimas gracias. A ti, Valentina, con todo el gusto, siempre bienvenida. Recuerden que les habló Stephanie y como les dije anteriormente, están invitadísimos a escuchar el siguiente episodio que abordará los orígenes y la puesta en escena de los retos en la educación inclusiva para la enseñanza del inglés. Nuevamente les agradezco por escuchar nuestro podcast Voices of Inclusion, experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye bye. Voices of Inclusion. Experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés.